Ya, buenos días de nuevo. Estamos grabando ya. Cualquier cosa que no se vea me avisa no ya. Porque esta cuestión. Ya, primero que todo, bueno, saludarlos nuevamente. Espero que hayan, entre comillas, disfrutado esta semana. Yo sé que no era una semana de descanso como tal, pero sí tenía menos carga. Sí, espero que hayan podido ponerse al día, tratar de estar descansando un poco lo que se pueda. Porque se viene la segunda parte del semestre ya y también por el hecho de estar tanto tiempo en la casa, encerrado, eso igual causa como un estrés adicional. Entonces era la idea de la semana. Hoy día vamos a cambiar un poco la modalidad de la clase. eh, Más que nada porque quiero que nos centremos en el proyecto. Por lo tanto vamos a tener las dos primeras horas de clase de cátedra. Y la última hora vamos a trabajar con Katy para que podamos trabajar en el proyecto. Ya la idea es que hoy día puedan ver con ella armar los equipos. Recordemos que el taller anterior era de a dos. Este taller tiene que ser de cuatro. Por lo tanto, tienen que juntarse equipos y ver cuál es la mejor historia. ¿Ya? Y la idea es que podamos empezar a sacar mecánica hoy día. De decir, ok, estas son las mecánicas principales, porque ya tienen la historia, ¿verdad? Y los que no hicieron el laboratorio tratan de añadirse con alguien que sí lo hizo, ¿no? Bueno, el tema número 7 vamos a hablar de comportamientos, cómo nosotros diseñamos comportamientos y emociones más que nada. Entonces, es muy importante ver el tema de la. Porque nosotros ya hablamos de que creamos mecánica con el modelo MA, ¿cierto? Creamos mecánica, esta mecánica, de la forma que estas mecánicas se juntaban, hacían dinámica, y esta dinámica causaban sentimientos. Pero ¿cómo causamos sentimientos o emociones? ¿No? Un segundo. Y también cómo esto influye en el diseño de videojuegos. Entonces, lo más difícil acá de hacer videojuegos es causar emociones. Y es también lo que nos caracteriza contra un montón de otras áreas. Que, que si bien podéis crear un software o podéis crear arte, esto realmente te causa emoción. Eh, ¿Qué juegos ustedes están jugando ahora? Y den algún ejemplo de alguna emoción que les causa el juego o que puedan detectar. Yo he estado jugando Skyrim, o lo que más le he tratado de meter horas en el último tiempo, pero en sentimiento no estoy seguro de qué podría ser lo que he sentido. O sea, quizás es como el lazo entre los compañeros que te van ayudando en la aventura. Es una parte fundamental de lo que uno siente. Tipo, si me pasó una cosa y que porque se me murió uno de los compañeros que había empezado la aventura el otro día mientras hacía una misión. Y así como que, oh, sí, me quedé en shock así, me quedé mal así. Tuve mucho rato diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como que me dio el bajón muy grande porque obviamente un personaje de PC cualquiera no te causaría el Ujú. mismo impacto que si fuera un compañero tuyo que está ahí justamente y está en todas contigo. Pero eso era una inteligencia artificial igual, pues. Claro, claro, pero igual eso, las cosas que uno hace y que uno va como logrando en la aventura, lo va haciendo con los compañeros. Claro. Entonces es como chuta. Igual tiene su cuota de peso. Es como decirlo de forma simple, le agarraste cariño.
el personaje. Sí, en cierto modo esa es el trasfondo. Claro. Ignacio dice el final de Yakuza 6. No lo he jugado, Ignacio. Claro, ahora vamos a hablar un poco de eso, de cómo tú haces que le tenga empatía a tu personaje. Cómo te metes la te reencarnas en él. El final del nuevo DLC de Binding, The Binding of Isaac. Pero más allá de los finales, porque el final es como que es súper implícito, ¿ya? Pero quiero llevarlo un poco más allá a la forma de qué sentimientos te van causando dentro del juego para que tú quieras seguir jugando el juego. Por ejemplo, Nicolás en Skyrim, a lo mejor el hecho de la aventura puede ser un sentimiento también que te haya hecho seguir jugando el juego. O de poder completar etapas o objetivos. Skyrim es un juego igual muy grande. O el hecho de cómo, como tú decías, de cómo el conjunto de compañeros va viviendo la historia, lo va desarrollando. A mí me gusta harto la exploración. O sea, si yo veo así como la pintura, hablando de lo que veo por pantalla, pues me causa así como que, oh, admiración. Esa cosa de que uno lo puede contemplar y ver cómo todo fluye y es como muy bonito. La Y pintura, aparte uno cuando va descubriendo cosas nuevas, pues se siente esa emoción, por eso de que obviamente como es algo que no has visto antes y que no sabes a lo que te claro. vas a encontrar, te desenvuelve en un terreno que es como bastante amenazante, pero al mismo tiempo emocionante. Claro, un poco es como cuando uno viaja, po. Los que han tenido la posibilidad de viajar al extranjero, por ejemplo, van a entender que es como, ya, pero será igual que Chile, será distinto. También en países donde hablan distinto, tienen otro idioma. Como, ¿cómo será, po? Y el hecho de estar en un lugar así súper lejos y decir, eh, voy a ver qué me prepara y estar como descubriendo cosas. De repente tú puedes leer o te dicen, oye, anda a ver este lugar y va y es como que no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Entonces también el hecho ese de estar descubriendo cosas también pasa en los videojuegos. Por más que te digan o por más trailers que hayas visto, el qué y el cómo también afecta mucho en la emoción. ¿Ya? Entonces, como le decía, lo que tenemos que hacer como diseñadores es crear experiencias de juego. Y esta experiencia de juego se representa por emociones encadenadas. Es decir, una emoción, otra emoción, otra emoción. ¿Ya? Y el reto ese de cómo estar a cada rato haciéndole sentir emociones agradables, eh, sí, en realidad uno siempre tiene que intentar hacer experiencias agradables. De repente cuando uno habla de los juegos de terror, por ejemplo, quizás no son tan agradables, ¿cierto? Pero a la gente igual como que le gusta sentir eso. Sentir como que, no sé, el zombie te va a atacar, o que despierta a alguien que parecía muerto, o que aparece un perro sin piel de repente, como en Resident Evil. Al final igual esa emoción te gusta, ¿ya? Y bueno, como dice acá, los juegos son más que diversión, porque nos traslada realmente a otro mundo. Hablamos harto de lo que es el flow, ¿cierto? El engagement, el pacing, eh, lo del efecto cóctel también, que lo vimos también en la prueba. En realidad nos vamos a otro lado, así de simple. Y es porque nos generan emociones, porque
pasan cosas cada rato, tienes retos, tienes objetivos que cumplir, ¿ya? Y también nos evaden. Esto quiere decir que nos saca de nuestros problemas, del trabajo, de la universidad. Es como una vía de escape, que también es como una vía de comunicación también con otras personas, una vía también artística en la cual yo puedo a lo mejor mostrar algunas cosas que he hecho, por ejemplo, grandes niveles, en el caso de Minecraft, por ejemplo. Eh, También nos hacen poner en el rol de otra persona, ¿ya? De repente yo puedo decir, oh, mi vida es aburrida, pero no sé, pues en tal juego soy el mejor, ya le gano todo, o tengo una comunidad, y estamos buscando objetivos. Hay varios juegos que son así como de comunidad, ¿ya? Y lo mejor es que toda esta experiencia no hay ninguna responsabilidad del mundo real, es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro del juego no va a repercutir en la realidad. Entonces podemos hacer más cosas, nos sentimos más libres, ¿ya? Por ejemplo, no sé, estamos jugando un juego de aviones o de auto. Por más que choquemos el auto o estrellemos el avión, no es que nos cobren el avión después, no es que te llegue la factura y ya destrozaste tantos aviones. Recuerdo una vez que mi abuelita intentamos que jugara un juego de auto hace un montón de tiempo y no quería chocarlo porque pensé que tenía que pagarlo. Entonces, esa como noción de, oye, aquí como que todo es válido, obviamente siempre hay reglas establecidas que son del propio juego, que son las mecánicas, y además también, obviamente no puedes hacer todo, pero igual hay hartos juegos que te dejan hacer muchas cosas, como el Skyrim, como el GTA, como el Zelda, Breath of the Wild, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿ustedes para qué ocupan los videojuegos? ¿O para qué el videojuego los ha ayudado en su vida? Un poco filosófica la pregunta. A ver, por un lado es evidente de que nos ayuda a desconectar un poco de la realidad misma. Evidentemente eso ya lo habíamos sentido en algunos aspectos anteriores cuando veíamos los diapos, decía eso. Pero en mi caso, lo que más me agrada y lo que más me llama la atención es que me cuenten una historia nueva, de que saquen algo, aunque sea un poco cliché a veces, que roce lo cliché, pero que sea algo nuevo, algo que me diga, oh, ya, estoy aprendiendo algo distinto. Aprender, Es ¿cierto? lo que llama la atención, eso, la narrativa y lo que viene siendo el descubrir personajes nuevos, mundos nuevos, pues eso es lo que me llama la atención en los videojuegos. ¿Y por qué no una película o un libro? Por la inmersión. Porque puedo hacer en muchos casos lo que yo estimo más conveniente. Yo voy a mi ritmo. Claro. ¿A quién más le gustaría opinar? Gracias, Nicolás. ¿O qué juego están jugando, por ejemplo? ¿O alguien está jugando un juego que sea como cooperativo, como con amigos que estén haciendo algo? ¿Alguien está en un equipo? ¿DVD? ¿Dragon Ball? Dead by Daylight. El famoso juego lo conozco.
No lo conozco. Ah, ya, sí lo cacho, sí lo cacho. Es como el Among Us, pero el antiguo, que se levanta, que en 3D, ¿no? No Man's Sky. 7 Days Today. ¿El No Man's Sky, Matías, los jugáis cooperativo? Sí, lo juego con todas las demás personas que hay en línea. Ah, ok. Yo no estaba jugando Helldiers y se metió alguien así de repente. Y empezó a hablar en inglés. Y yo como no cachaba bien cómo jugar, no lo pesqué mucho y me decía, me retaba. Así que de ahí no jugué más. No cachaba que podía entrar una persona cualquiera. Igual que el... Jugar en Journey, que de repente aparece igual otra persona y tienes que comunicarte como con puro sonido. ¿No he jugado Journey? No es tan antiguo tampoco. Bueno, Journey, como lo dice el nombre, es como un viaje. Y vais descubriendo cosas y de repente en cualquier momento puede llegar alguien y tú intentas hacer un tipo de conexión con esa persona de comunicación. Y solamente puedes hacer sonidos. Entonces como que se va armando un, una forma de cómo comunicarse y como que se entiende como un vocabulario. Y lo cuático es que tú puedes estar horas con él y nunca sabes quién es porque no tienen ninguna idea, no pueden hablar, no pueden chatear. Entonces hay gente que de repente conecta contigo y te ayuda, o te sigue, o te dice cosas. Y hay gente que no, pues, que anda por su lado. Pero uno cuando encuentra a esa persona dice, oye, bacán, o que gana de haber conversado más con esa persona porque como que hubo una conexión, siendo que solamente hay pititos. Es como bien extraño. Si no lo has jugado, se lo recomiendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear esta experiencia inmersiva? Vamos a hablar un poco de psicología igual. Bueno, yo no soy psicólogo ni cerca de ser psicólogo, pero hay que ver cómo generar las emociones. Es decir, mientras nosotros estamos diseñando, decir, ok, esta es la historia, estos son los eventos dentro de la historia, que es lo que tienen que hacer ustedes en el proyecto, y decir cómo yo puedo generar la emoción. Porque yo puedo decir, ya quiero que aquí me dé susto o me dé alegría. Ya, pero ¿de qué forma yo lo genero? Es difícil, ¿ya? Pero esto también hace que el jugador lo motive a jugar. Como les decía antes, esto es la experiencia dentro del juego son emociones encadenadas. Es decir, tengo una emoción, tengo otra, tengo otra, ¿no? Y también, ya habíamos hablado del flow, cómo conseguir el flow, cómo conseguir la inmersión, ¿cierto? Bueno, y acá le pongo aquí el autor del flow, que es un apellido que no voy a leer porque es muy extraño. Y bueno, si lo vimos ya, estado mental de abstracción durante una tarea en que la persona está concentrada sin percepción del paso del tiempo y disfrutando. ¿Ya? Mientras menos me dé cuenta de la hora, más estoy sumergido en el famoso flow. Entonces, para entender la motivación, tenemos dos elementos. Primero, el contenido del juego, es decir, todo lo que nosotros todo lo que va a tener el juego, ¿ya? Y la experiencia interactiva, es decir, cómo yo interactúo. Si hacemos un paralelo entre la literatura, el cine, perdón, y los juegos, podemos encontrar que la literatura generalmente es en tercera persona, porque el autor o el escritor describe todo lo que pasa,
¿ya? Entonces él te dice, el sol estaba fuerte, el protagonista tenía sentimiento de tal forma, bla, bla, bla. Entonces tú como que vas entendiendo o vas escuchando lo que él te narra más que nada, ¿ya? Pero no hay, lo que tú puedes hacer es empatizar, ¿cierto? Con el escritor, con la persona, pero siempre es como algo externo, no es algo que te pasa a ti, ¿ya? En el cine es en 2D, porque yo estoy, o sea, perdón, en segunda persona, porque yo estoy mirando en este caso al personaje, o lo que está pasando, ¿ya? De aquí yo me abstraigo, ¿cierto? Y puedo disfrutar de la historia, pero sigue siendo de alguien más. O sea, yo estoy viendo acá, como les digo, igual que la literatura, yo puedo empatizar también con el protagonista o con los actores, pero no es que sea yo, ¿ya? Y el juego es en primera persona porque yo me pongo en el rol del jugador, eh, y yo decido. Yo tomo decisiones que afectan significativamente en el juego. Obviamente hay juegos que afectan mucho más que otros, pero todas mis decisiones que haga tienen alguna consecuencia positiva o negativa en el mundo, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación también de la parte como psicológica o de, de emociones, de cómo yo veo el videojuego, y por eso se distingue entre todas estas ramas. Ya, si vamos un poquito más atrás en el tiempo, las emociones son básicas para la supervivencia, eh, porque las emociones, a diferencia de los sentimientos, y creo que lo conversamos alguna vez, la emoción era algo que era como más fugaz, como que me pasa ahora y no lo puedo controlar, y el sentimiento perdura en el tiempo. Y también nos permite adaptarnos a la situación, ¿ya? Por ejemplo, tres características automáticas que no las podemos generar a voluntad. Por ejemplo, no sé, pues, si siento que me van a chocar, por ejemplo, yo me cubro, o me van a pegar, me cubro, o cierro los ojos, ¿cierto? Son, son reacciones que uno tiene, que no las podemos controlar, que nadie nos enseña también. Por ejemplo, no sé, pues, cuando somos bebés, sonreír, llorar, eh, todo ese tipo de cosas son automáticas. Eh, bueno, me metí un poco a la primitiva. La primitiva son reacciones físicas que han evolucionado. Es decir, que yo voy aprendiendo cosas. Durante el tiempo uno va heredando el ADN, ¿cierto?, de los padres. Y al final hay un montón de cosas que se van heredando que uno después las trae como por defecto, ¿cierto? Como le decía, la risa o, por ejemplo, si tengo una sensación de peligro, mi cuerpo automáticamente tira toda la sangre hacia los pies, porque le quiere dar más fuerza para poder arrancar. Por eso uno cuando se asusta se pone blanco, porque la sangre se va de la cara. Ya, y también sociales, para relacionarnos y adaptarnos al grupo. Es decir, se han dado cuenta que de repente se les pegan palabras de otras personas o gestos también. Pasó mucho con, eh, con los padres. Hay gente, por ejemplo, o niños, por ejemplo, que son adoptados, pero se parecen mucho a sus padres igual, porque tienen muchos gestos similares. ¿Ya? Entonces, todo esto son comunicaciones no verbales
y se ocupa más el hemisferio derecho del cerebro, que el que actúa con todo esto. También, si uno le cae bien a una persona, a mí, por ejemplo, me pasa que de repente incorporo nuevas frases a mi vocabulario o nuevas palabras y no me doy cuenta. Y de repente digo, ¿por qué? Como empiezo a razonarlo y claro, hay una persona que me cae bien que lo hace. Entonces me incorporo. Y es porque también el hecho de la semejanza o de la imitación hace también, que como que tú quieras agradar a la otra persona sin quererlo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Se han dado cuenta de algo así? De repente tienen un mejor amigo, una mejor amiga que tiene una frase y al final se te pega. A mí me suele pasar que con mi mejor amigo, bueno, no podemos hablar mucho en estos tiempos, pero cuando nos llegamos a juntar, termina pasando en algún punto de que terminamos diciendo la misma frase todo el tiempo. Y es como, claro, nos conocemos de tanto, tenemos como esa comunicación paralela y que sabemos que si sucede alguna situación X, pues vamos a decir una frase en concreto. Es como todo bien conducido, se sabe. Se sincronizan, Sí, justo, exactamente. claro. O con sus Y parejas viene también. después el respectivo poncho en el hombro para el que lo logre pegar primero, como un reto así de velocidad. Ay, un reto de velocidad. El poncho es como un, no, Un pape así, pa. papi, un guate. Por lo general Mi en hermano le el dice hombro, guate. sí. No, mi hermano le dice un guate. Igual. ¿Quién más tiene alguna experiencia así? Con los papás, a lo mejor con la pareja. Dice Nicolás. Con los movimientos de cabeza también, cuando uno tiene alguna, algún gesto de entender al otro, generalmente los gestos se mueven hacia donde se Mm, mueve la otra persona. Por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien y la otra persona no me dice que sí, pero mueve la cabeza hacia donde yo la muevo, entonces instintivamente ya se está entendiendo que está aceptando lo que estoy diciendo claro, también. como una copia de postura también. Algo así. Exacto, sí, es como copiar es como un reflejo al final del día, claro, sí. Súper, gracias Luis. Entonces, son cosas que pasan cotidianamente. Y uno no se da cuenta. Pero uno habla más con los gestos que con las palabras. De hecho, el 70% de la comunicación es no verbal. ¿Ya? Desencadenante. Entonces, ¿qué provoca la emoción? ¿Ya? Respuesta a un suceso importante para la persona. Emociones primarias, como hablábamos. Cambios corporales, cerebrales, frecuencia cardíaca, sudoración, etcétera. Entonces, la emoción viene de algo. Algo pasa para que yo reaccione. ¿Ya? Vamos a hacer un video que es de The Last of Us, la introducción más que nada al juego. Eh, quiero que lo veamos lentamente y que después compartamos reacciones. Imagino que muchos de ustedes ya lo vieron esta escena. Lo que no quieren verla otra vez, pueden no verla en ningún problema. Creo que no se escucha, profe. Al menos yo no le pongo, no le siento el volumen. ¿No se escucha? El sonido. Sí, No, estoy perdiendo la agonía. Muchas gracias. No se escucha, ¿verdad? no se escucha. Ah, tenía que haber compartido entonces. ¿Ahí? Sí, sí. Ya, súper.
Gracias. It's okay, baby. We're safe. We're safe. Hey, we need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians on the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Listen, buddy, we've just been through hell. Okay, we just need... Shit. Please don't. Oh, no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. God. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. No, no, no. Please. 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 Please don't. Please. Fuerte, ¿no? Duele tanto como la primera vez que lo vi. Lo siento. Reacciones, ¿qué emoción tuvieron? Impotencia. Pueden La ser- primera frase, la típica del no. Y así como que todo se está decayendo. Habías construido algo bonito en la escena y de repente todo se derrumba de un golpe cataclísmico. Sobre todo que como que al fin se habían salvado, ¿cierto? Y le da la instrucción a este milico que dispare, ¿no? Agustín dice sad, Gabriel dice triste. Es demasiado cruda la escena. Por eso es como demasiado chocante y claro, es triste más encima al final porque en sí el personaje siente esa desesperación de que estás al lado de la persona y no Mm. puedes hacer nada. No tienes como el remedio de la situación. Y por mucho que intentes hacer algo, ya no fue. Claro, como dijo ahí el compañero, impotencia. Impotencia. Ya. Para los- ¿Alguien iba a opinar? Para los que jugaron el juego, ¿por qué creen que parta así este juego? ¿Cuál es la idea de hacer sufrir a la gente? Ya Maximiliano dice, es triste pero no encuentro que lo transmita tanto, ya que es el principio del juego y no hay una conexión tan larga con el jugador. Ya, es importante lo que dice Max. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Y yo te voy a decir, Max, que depende. Es más triste de mi parte la muerte de la compañera que pasa más tiempo con... Spoiler. Igual esto que sucede ahora termina siendo uno de los detonantes que forma o que forja la personalidad de más adelante. O
a lo largo de todo el juego. Claro, te da un contexto. Porque después cuando conoce a Ellie, como que la ve como la hija que perdió, ¿verdad? Entonces, bueno, el pensamiento cognitivo quiere decir que es lo que nosotros conocemos, ¿ya? Como te decía Max, Max a lo mejor dice es triste, sí, pero no tanto, ¿ya? Como lo que pasó después. Pero es que acá depende de la valoración que cada uno le dé también. Es decir, que lo que quiero decir es que no todas las personas reaccionan de la misma forma, ¿ya? Y es porque podemos a lo mejor no darnos pena en la escena en sí, sino que a lo mejor nos acordamos de otra cosa que fue a lo mejor similar o que nos haga recordar algo. Entonces cada uno valora la emoción de forma distinta. Emociones secundarias, hay cambios corporales cuando le pasa de repente, no sé, pues se te ponen los pelos de punta, te dan escalofrío, te da nostalgia, ¿ya? O sea, todos podemos reaccionar de forma distinta. Y como les digo, esto es porque nosotros tenemos historias distintas de vida, entonces ese conocimiento hace que podamos verlo de forma distinta y decidir si nos gusta o no nos gusta o qué nos parece, ¿no? Obviamente acá es súper intrínseco, súper directo, que es algo triste, pero como decía Max, no necesariamente tiene que ser tan triste porque aún no teníamos un vínculo con Sarah, ¿no? Y también, como les decía, depende de la empatía que nosotros podamos tener, ¿ya? Hay gente que es más fría que otra que ve estas cosas y se pone a llorar al tiro, espero que nadie esté llorando. Depende de experiencias previas. Por ejemplo, no es lo mismo ver que se te muere la hija si tú eres padre o madre, ya, porque tú al tiro piensas qué pasaría si muriera tu hijo, ¿cachai? Igual como bien terrible. También la implicación que yo tengo, de repente puedo meterme mucho en la historia, y lo digo más fuerte que otra persona que a lo mejor está jugando el juego sin meterse tanto en la historia. Entonces, cuando nosotros construimos esta historia de nuestro juego, o como dice acá, el viaje emocional, porque recordemos que la historia va contando varias cositas que se van hilando con el fin de contar una historia más grande. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuáles son los momentos clave que queremos que el jugador se implique más. Como recuerden siempre la curva del pacing, de tensión. Si nosotros ponemos que no sé, porque se mueran personas cada rato, a lo mejor a alguien no le va a gustar, porque tiene la tensión muy alta. O que hayan momentos muy tensos todo el rato. Bueno, igual como que al final le hace mal el juego, ¿ya? Y al revés también, que si no pasa nada emocionante durante el juego te va a aburrir. Entonces cuando hablamos de la curva del flow, ¿se acuerdan que era de habilidad versus dificultad? También va dentro de esto la emoción que causa el juego. Y además también dentro de la literatura, dentro de la narración que nosotros queremos contar del juego, obviamente siempre hay como un principio y un final, y entre medio hay varios sucesos que pasan. Es importante saber cuándo nosotros damos a conocer los sucesos. Ya, recuerden que tenemos como una línea de principio a fin de la historia del juego. Entonces, ¿en qué momento de la historia vamos a contar qué cosas? ¿Ya?
Entonces, la idea es que sean más o menos similares en tiempo, de que pase una u otra, sobre todo las cosas más importantes. Porque si, por ejemplo, pasan muchas cosas al principio y después no pasa nada en un tiempo, igual aburre. ¿Ya? Entonces, de repente guardar ciertos sucesos para situaciones específicas. Y cuándo queremos que reaccione. Es decir, cuando la persona queremos que reaccione de tal forma. ¿Ya? Vamos a ver un video también de la reacción de los fans. De esta misma escena. Son personas que nunca hayan visto el juego. Están jugando por primera vez. Hey, we need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Listen, buddy, we've just been through hell. Okay, we just need... Shit. What the fuck? Please don't. Oh. Oh, you motherfucker! How could you shoot me like that? Please don't. Oh, shit. Good fucking job, Tommy. Shit. Did he get shot? Tommy's gonna come. Fuck yeah, Tommy's the fucking man! Shit. Damn! Please don't. Oh, is that Uncle Tommy to the rescue? Bradley Cooper! Bradley fucking Cooper! Shit. Hell no! What the fuck? Please don't. Holy shit. Oh no. Sarah. No! Baby. I know, baby, I know. No, 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 no! You're gonna be okay, baby. Stay with me. This is not happening right Pick you now. up. I know, baby. I know. This is not happening right now. Come on, baby, please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. She did not. Hey, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. 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 Are you fucking kidding me? Please. 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 Don't do this to me! I can't take this kind of shit! I'm gonna fucking cry! Oh, that's the intro to the game? You wanna make me fucking cry tears? Oh no. Sarah. What the hell happened? Move your hands, baby. Why is she so bloody? Listen to me. I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. It's way too early. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. How on earth did I get this engrossed in this game in 15 minutes? This is insane. No. My eyes are wet. Like, oh my god. Jesus. Okay, wow. Please. Please. Please don't. Wow. The Last of Us. That's a pretty good intro. Oh no.
Good old Tommy. Sarah, Oh God. move your hands, babe. No. Listen to me. I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. Oh, damn. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Oh, she dead. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. 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 Please. 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 That is. What? I'm like getting teary-eyed in a fucking intro. Oh no. I know you didn't fucking shoot her. Sarah. No! Move your hands, No! baby. I know, baby. I know. No, I got in the way of the bullets. Why did she get shot? Listen to me. I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I That's know. fucked up, man. I can never shoot anybody. Sarah. Oh, fuck you. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No, that sucks. No, no. Please. 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 This is just too intense. Oh, shit. What a... Jesus. That's some fucking intro right there. Confirmed deaths has passed. Wow. ¿Qué les pareció la segunda vez que lo vieron? Pero con reacciones. Están como al nivel que se presentía que iban a tener. O sea, el impacto pasa por algunas fases que se notan. Tipo, sí, o la primera parte donde les disparan es o confusión o como un poco irascible, así como, ¿por qué harías eso? Así como que se sienten indignadas las personas. Y luego pasa a una escena justamente de sorpresa y un poco de, diríamos, tristeza. Pero hay gente que está como imparcial ahí en el video. Hay gente que se lo toma más en serio y otros que no tanto. ¿Cierto? Depende Como de la que persona. quizás están en una fase distinta de inmersión. Porque unos están como en la historia y otros están viéndolo desde la perspectiva diciendo, ah, pero es solo un juego. Aún Claro. así, no, a más de uno le salta el comentario de que están como medio lagrimosos y que están medio ojo húmedo. Sí, Gabriel hizo una mezcla de gente que se puso triste, gente con impotencia y otros que quedaron sin palabras. ¿Cierto? Son distintas. Hay tres cosas que pasan. La primera cuando los disparan a los dos. La segunda cuando llega el hermano y le dispara al milico. Y la tercera cuando muere la hija. Y son reacciones o emociones distintas que te causa en tan solo unos minutos. Pero Es como, Dale. perdón, es como una montaña rusa de emociones porque al principio el hecho de que le empezaran a disparar todos estaban como súper preocupados y después llega Tommy a dar una sensación de seguridad y esperanza Claro. y todo eso se pierde al ver que le habían disparado a Sarah. Y al principio parte que tú vas arrancando zombies, ¿cierto? Hay una escena ahí donde están en la casa, después se arrancan, chocan el auto, se arrancan, tenían la pierna rota, una sensación de peligro. Y cuando ya como que llega este milico y dispara a los zombies, tú dices, me salvé. Entonces,
la montaña venía de antes, ¿cierto? Entonces me salvé, oye, pero ¿qué me va a disparar? Como, ¿por qué? ¿Cachai? Después llega el Tommy, dispara y después Sara muere. Entonces es como que una introducción muy fuerte del juego. Y eso, el engagement, queda como bien plasmado porque tú de inmediato tú quieres seguir viendo qué pasa. O sea, imagino que todos van a querer seguir jugando el juego, como va a ver el desenlace, ¿cierto? Pero ¿les pasó que el segundo video fue más fuerte que el primero? ¿O lo sintieron más que la primera vez que lo vieron? Yo diría que no hay nada como la primera impresión en las cosas. Digamos, así ciertamente en la segunda vez como que ya sabía lo que pasaba, entonces yo nomás estaba atento a lo que suponía que iba a pasar con la gente que quería reaccionar a esto. Ya, a mí me pasó que la segunda vez, siento que lo había visto este video varias veces, eh, como que empaticé más también con la gente que lo estaba mirando. En la segunda, o sea, cuando se ve a la gente reaccionando, igual esas mismas reacciones causan como un impulso, ya sea a cualquier emoción, porque hay gente como que eh, se ponía más triste que otra, entonces uno igual se Mm. ponía como más triste en ese momento de la cinemática. O gente que, no sé, tiraba un comentario así como que nosotros lo tomamos por la risa, y igual como que amortiguaba un poquito más La la, escena. la crudeza del... Mm. Gracias, Matías. Iván dice, sí, es que la reacción de la gente igual ayudan a ponerse triste. La primera vez que lo vi no reaccioné mucho. Claro, porque hay personas más empáticas que otras, es decir, que se ponen en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, hay la chica que estaba llorando casi, porque muchos dijeron, no, no lo puedo creer, pero ¿cómo? O, no, estoy como no tanto de tristeza, sino que de impacto, así como no puede ser, ¿cachai? Pero hay una chica o un par de personas que están así como llorando ya, literalmente están llorando. Entonces eso igual hace que tú empatices también con la persona y te dé más tristeza. Porque no solamente te da tristeza el juego, sino que además el, la persona que está llorando. Ya chicos, estamos en la hora del break. 9:40 volvemos. No, 9:50. ¿Ya? ¿Alguien quería decir algo más antes del break? ¿A alguien no le gustó el video? Debería poner algo un poquito fuerte para que viéramos las emociones. Ya, entonces, si nadie tiene nada que decir, 9:50 estamos de vuelta. Ya, nos vemos.